Vamos a mostrarle en este tutorial cómo funciona uno de los indicadores más populares de trading y se trata del índice de fuerza relativa o RSI, del inglés Relative Strength Index. Lo que mide aquí, digamos, son la tendencia de los últimos, sobre unos últimos días, ¿no? Hace una media y calcula, digamos, la tendencia, ¿no? La tendencia que hay y la fuerza que tiene ese movimiento, ¿no? Entonces, cuando llegan a ser tendencias muy fuertes, muy elevadas, tanto para alcistas como bajistas, muestra un valor extremo, ¿no? Y normalmente suelen ser las zonas donde suelen ser de sobrecompra, sobreventa y donde se pueden ser las mejores zonas para realizar una operación contraria a la que está ocurriendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una pantalla, ¿no? Que vemos como el precio cae dramáticamente hacia abajo y el índice de fuerza relativa llega a valores extremos, ¿no? Indicando ya que está en zona de sobreventa, ¿no? Entonces aquí ya podría ser indicar que deberíamos entrar con compras, ¿no? Y aquí precisamente va el precio revirtiéndose y al final acaba teniendo una tendencia alcista, ¿no? Entonces, digamos, esas zonas que son mejores para realizar una operación, ¿no? Pero también hay otra estrategia que viene a ser la de las divergencias, ¿no? Las divergencias suele ser, precisamente aquí la tenemos en este ejemplo una igualmente, donde podemos ver cómo el precio ya empieza a marcar un cambio de tendencia en el RSI, ¿no? Ya empieza a ver como que el precio va frenando y el RSI está ya marcando al alza. Entonces aquí lo que podemos ver es una clara divergencia de que el precio puede revertirse en cualquier momento, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo ese precio se mantiene más o menos en la misma línea sobre el 24 dólares y el RSI marca un nivel superior, indicando que hay un movimiento fuerte que pretende revertir el precio, ¿no? Entonces estas son las clásicas divergencias que suelen suceder también tanto alcistas como bajistas y es una de las estrategias también más populares del RSI, ¿no? Entonces ahora estamos viendo aquí un gráfico de las acciones de Intel, pero vamos a ver ahora lo que viene a ser en un índice, ¿no? En un índice suele ser, cada comportamiento del RSI suele ser muy diferente según donde estemos analizando. En acciones suele ser de un modo, en acciones de baja de capitalización de otro modo, y cada tipo, ¿no? Según la capitalización de mercado, según el tipo de activo, puede ser futuros como materias primas o índices, tiene un comportamiento específico, ¿no? Entonces nosotros le recomendamos siempre que cuando analice un mercado o analice un índice o una acción, siempre familiarícese, ¿no? Con lo que viene a ser el movimiento de precio de ese activo y a lo que está acostumbrado. De hecho, los ajustes del RSI se suelen adaptar un poco al activo, ¿no? Es decir, porque aquí tenemos una configuración estándar que suele funcionar en la mayoría de los casos, todo hay que decirlo, pero a veces hay que cambiar una ligera parte de la configuración para que se adapte un poco al activo y que podamos medirlo de mejor manera, ¿no? Para ver esos valores extremos del mejor modo, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el S&P 500 y vamos a ver esas diferencias, ¿no? Porque es verdad que en las acciones los extremos suelen ser más claros, pero en los índices que suelen ser alcistas por naturaleza en el largo plazo, pues digamos que la medición suele ser ligeramente distinta. Pero como vemos, señales nos marca de valores extremos tanto alcistas como bajistas. Y ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer algunos cambios de ajuste para que vean, ¿no? Lo que podemos hacer con el RSI y la configuración, ¿no? Entonces, lo primero, hacer dos veces clic aquí en lo que viene a ser el indicador o en la rueda mecánica que tenemos en la parte de la izquierda. Y aquí podemos ver el estilo, ¿no? El estilo lo que tenemos aquí es esta línea azul, es lo que viene a ser la línea RSI, la que podemos incluso activar y desactivar a nuestro antojo, ¿no? Y la de abajo es lo que viene a ser la media móvil, ¿no? La media móvil que también podemos activarla y desactivarla. Normalmente estas dos líneas son las que se utilizan siempre en el RSI, ¿no? Aunque también podemos cambiar alguna configuración que ahora lo veremos. Podemos poner bandas Bollinger, podemos poner otro tipo de líneas, ¿no? Y que podemos configurar, ¿no? Luego lo que tenemos aquí, el RSI Upper Band, Middle y Lower Band, vienen a ser estas líneas que tenemos aquí que marcan como esas zonas, ¿no? de bordes, ¿no? Los bordes del R6, si queremos hacerlo más visible, pues podemos cambiarle incluso el color, ¿no? Podemos ponerle un verde en este tono y así podemos distinguirlas más y que veamos esas líneas de sobrecompra y sobreventa que suceden, ¿no? Y la línea middle obviamente es la media, ¿no? En la que la tendencia no está ni arriba ni abajo, es una tendencia media, ¿no? En la que no hay claro precio objetivo a futuro, ¿no? Y luego lo que tenemos, bueno, según claro, obviamente desde donde venga, porque si viene hacia abajo, obviamente puede marcar una tendencia alcista, si viene desde arriba, pues puede marcar una tendencia bajista. Bueno, lo que tenemos aquí en la parte de RSI Background Fill es lo que viene a ser el fondo este que tenemos aquí, podemos pintar, podemos hacerlo más destacable, ¿no? Y lo de las bandas Bollinger estas también viene a ser para el fondo de las bandas Bollinger, que es un tipo de configuración, porque ahora mismo tenemos la media móvil, pero hay otro tipo de configuración que es con bandas Bollinger, que ahora la veremos, ¿¿no? Finalmente, el Oversold Gradient Fill y el Oversold Gradient Fill es lo que viene a ser las zonas de cuando cruzas esas zonas de sobreventa, ¿no? Y sobrecompra, lo vamos a ver, apreciar aquí, de hecho,
Aquí vemos cómo hay una zona verde coloreada, ¿no? Y aquí una zona roja coloreada también, ¿no? Entonces aquí eso indica que son las mejores zonas, digamos, ya para establecer un cambio de tendencia, ¿no? De decir, vale, este nivel ya ha subido por encima de lo normal, no está en niveles muy extremos. Lo normal es que la gente tome beneficios, recoja ganancias y al final el precio se revierta, ¿no? O otros que incluso ven una oportunidad de compra o de venta en ese momento dado tan extremo, ¿no? Esa es la popularidad del RSI, que lo usan muchísimos traders en todo el mundo, no solo retail, también institucionales. Y la verdad que la configuración estándar la utiliza la mayoría de la gente. Se puede cambiar la configuración, y ahora lo vamos a ver, pero normalmente la configuración por defecto es la que más se utiliza, ¿no? Luego finalmente tenemos aquí la precisión, que viene a ser las etiquetas que tenemos aquí a la derecha para que se vean o no se vean. Y luego en la parte de aquí, este movimiento, ¿no?, del RSI cuando pasamos el ratón, también podemos hacer que desaparezca simplemente haciendo clic en valores en la línea de estado, ¿no? Ahora vamos a la parte de entrada de datos. En lo que decíamos, ¿no? La longitud del RSI, lo más importante, aquí podemos cambiar esa configuración y digamos que tome los datos de las velas de cierre anteriores, pues más o menos velas de cierre, ¿no? Luego la fuente, pues que podemos coger el máximo, apertura, mínimo. Normalmente el cierre es lo más común. Y luego el tipo de media móvil, ¿no? Lo que dijimos que era súper importante, que podemos poner bandas Bollinger, ¿no? Y aquí tenemos la configuración de las bandas Bollinger cargada y podemos, por ejemplo, poner media móvil simple, es la que siempre está utilizada, pero también podemos poner una media móvil exponencial o una media móvil alisada, ¿no? De estas. Una media móvil con, digamos, ponderada o con volumen, ¿no? Entonces esos son los tipos de media móviles que tenemos también disponibles y que podemos cargar aquí desde TradingView como plataforma con todos los tipos de configuraciones posibles, ¿no? Y luego tenemos aquí la longitud de la media móvil y lo que viene a ser la desviación de estándar de las bandas Bollinger, ¿no? La BB bandas Bollinger, en el caso de que la hayamos activado. Finalmente, el multi-time frame es muy interesante porque si queremos analizar, por ejemplo, el gráfico diario, pero cargando el indicador de RSI desde el gráfico semanal, es muy interesante porque podemos ver esas oportunidades largoplacistas extremas del RSI estando en el gráfico diario, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver claramente los valores de sobreventa y sobrecompra en el largo plazo del RSI y mientras estamos viendo un gráfico diario, ¿no? De hecho, aquí podemos ver claramente algunas de las estrategias que vamos a mostrarles, ¿no? Los valores de sobreventa en los índices hay que analizarlos bien, porque aquí, por ejemplo, podemos ver una zona de sobreventa constante y, sin embargo, el precio sigue subiendo durante un tiempo, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor nos interesa, pues, subir digamos, la línea límite, ¿no? Entonces, aquí podemos cambiar esa configuración para que nos tome otros datos y podemos aumentar, digamos, la línea para que nos marque y nos reduzca esas entradas, ¿no? Aquí podemos poner valores más extremos, ¿no? Y así nos marcaría menos líneas, pero nos marcaría los valores justos de donde se puede revertir la tendencia, ¿no? Y luego la parte, obviamente, la de 2018 fue una tendencia alcista tan fuerte, que de hecho provocó una corrección muy fuerte también. Y aquí podemos ver claramente lo que hablamos de las divergencias. Y esta es una divergencia muy largoplacista, es muy interesante. Aquí donde vemos aquí el RSI, cómo marca una dirección hacia abajo mientras el precio estaba subiendo, ¿no? Y de hecho por eso vimos esa corrección tan fuerte, ¿no? En la segunda, que vimos una corrección del 20%, porque marcaba una divergencia bajista en el RSI, estaba ahí marcado, ¿no? Luego, entonces, esto es lo que vemos incluso en para divergencias alcistas, también ocurre lo mismo. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, vamos a irnos a la parte de marzo, vamos a ir aquí, vamos a poner una configuración, por ejemplo, diaria, diría yo, desde el gráfico de 4 horas. Y aquí podemos ver esa divergencia alcista que se ve claramente, cómo el precio se va revirtiendo. O sea, el precio sigue cayendo, pero el precio del RSI va marcando una subida, ¿no? Entonces aquí está subiendo mientras el precio sigue cayendo, ¿no? Entonces es una clara divergencia alcista de que está entrando capital, obviamente no con la suficiente fuerza en ese momento, pero ya está indicando que están frenando el precio, ¿no? Y que simplemente en cualquier momento el precio se revertirá y marcará el cambio de tendencia, ¿no? ¿Siempre ocurre? No siempre. Todo depende del activo, ¿no? Estamos en un índice, estamos hablando de que el S&P históricamente no suele caer mucho, ¿no? Pero cuando cae un 30%, pues suelen ser las mejores zonas de compra, ¿no? Entonces aquí lo vimos claramente, ¿no? Que le marcaban el RSI. Y bueno, creo que eso es todo con el tema del indicador del RSI de fuerza, índice de fuerza relativa. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube de TradingView en español y que tengan un buen día.